¿Creías que conocías a Mariana Botas? Pues prepárate porque la noche del martes 20 de agosto la actriz de Una familia de 10 se transformó en una guerrera implacable que dejó a todos con la boca abierta. Lo que comenzó como una noche de cine terminó siendo el detonante de la explosión más inesperada y brutal que hemos visto en la Casa de los Famosos México 2025. Mariana, esa mujer aparentemente dulce y diplomática, soltó toda su artillería pesada contra Alexis Ayala en una confrontación que nadie, pero absolutamente nadie se vio venir. Y si te quedas hasta el final de este análisis, te voy a revelar las verdaderas razones psicológicas detrás de esta explosión, porque lo que viste en pantalla fue solo la punta del iceberg de una guerra que se había estado cocinando a fuego lento durante semanas. La madrugada del miércoles 20 de agosto amaneció con un ambiente completamente diferente en la Casa de los Famosos México. Después de que las 3 bombas cinematográficas habían explotado la noche anterior, los habitantes estaban procesando toda la información revelada, pero nadie esperaba que Mariana Botas, la que siempre había sido la voz de la razón en el cuarto día, se convirtiera en la protagonista del enfrentamiento más intenso de la temporada. Todo comenzó cuando los integrantes del cuarto día se reunieron en la fogata para desahogarse después de la devastadora noche de cine. Mariana, Elaine, Priscila y Siki necesitaban procesar no solo lo que habían visto en las películas, sino también las traiciones y revelaciones que habían salido a la luz. Era como una sesión de terapia grupal donde todos necesitaban sacar sus frustraciones. Y aquí es donde tienes que suscribirte al canal si eres fan de la Casa de los Famosos México, porque lo que te voy a contar sobre esta explosión va a cambiar completamente tu perspectiva sobre Mariana Botas y sobre cómo el juego psicológico puede quebrar hasta a la persona más centrada. Mariana estaba claramente afectada por todo lo que había pasado. La traición de Facundo expuesta en daño colateral la había golpeado fuerte, pero lo que realmente la tenía al borde del colapso eran las actitudes constantes de Alexis Ayala que se habían estado acumulando como una olla de presión durante semanas. Y esa noche, esa olla finalmente explotó. Las pláticas que da las cámaras dicen no es personal, esto es un juego, comenzó Mariana con una voz que ya denotaba irritación contenida. Voy a entrar al confesionario y me dice sordense, continuó, y ahí fue cuando todos se dieron cuenta de que Mariana no estaba simplemente ventilando, estaba declarando la guerra. El término sordense que Mariana mencionó se refiere a los comentarios despectivos que Alexis había estado haciendo, insinuando que ella y otros habitantes eran sordos a la realidad del juego. Era una forma sutil pero constante de menosprecio que había estado erosionando la paciencia de Mariana durante semanas. Pero para entender completamente esta explosión, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Mariana había estado acumulando resentimiento hacia Alexis no solo por sus comentarios en el confesionario, sino por toda una serie de actitudes que ella percibía como condescendientes y manipuladoras. Alexis, con sus 60 años de experiencia en telenovelas, había adoptado una postura de veterano que trataba a los demás como si fueran principiantes en el mundo del entretenimiento. Aunque el actor afirma que todo es parte del juego, se engancha en ciertos comentarios, continuó Mariana, y esta frase reveló algo fundamental. Ella había estado observando y analizando el comportamiento de Alexis mucho más de lo que cualquiera había imaginado. No era una explosión irracional, era el resultado de semanas de observación meticulosa. La actriz había notado la contradicción fundamental en el discurso de Alexis. Públicamente predicaba que todo era estrategia y que nada era personal, pero en privado se tomaba muy a pecho cualquier comentario o jugada en su contra. Era la típica táctica del manipulador que dice una cosa y hace otra, y Mariana, con su inteligencia emocional bien desarrollada, lo había descubierto. Los demás integrantes del cuarto día escuchaban con atención mientras Mariana desmenuzaba el comportamiento de Alexis. Era como ver a una detective presentando su caso después de meses de investigación. Cada palabra estaba cargada de observaciones acumuladas, cada pausa revelaba la frustración contenida durante semanas. Pero entonces llegó el momento que nadie esperaba. Facundo, que había estado escuchando desde cierta distancia, decidió intervenir para defender a Alexis Ayala. Y hermanos míos, esta intervención fue como echar gasolina al fuego que ya estaba ardiendo en el corazón de Mariana. Pero eso no quiere decir que sea personal, es parte del juego, dijo Facundo, tratando de racionalizar el comportamiento de Alexis. Pero para Mariana, que acababa de descubrir en la noche de cine que Facundo había estado hablando mal de ella y sus compañeros, esta defensa fue como recibir una puñalada por la espalda. La ironía de la situación era deliciosa y dolorosa al mismo tiempo. El mismo Facundo que había sido expuesto traicionando al cuarto día ahora se ponía del lado de alguien del cuarto noche para defender a Alexis contra Mariana. Era como si Facundo hubiera decidido confirmar todas las sospechas que Mariana había desarrollado sobre su lealtad. Eso es parte del juego, insistió Facundo, pero Mariana ya no estaba dispuesta a escuchar racionalizaciones. Su respuesta fue directa y brutal: tú eres la que se lo toma personal. Era la gota que derramó el vaso, porque Facundo no solo estaba defendiendo a Alexis, sino que además estaba invalidando los sentimientos y observaciones de Mariana. En ese momento,
Mariana Botas se transformó completamente. La mujer diplomática que había estado tratando de mantener la paz en el cuarto día desapareció, y en su lugar surgió una guerrera que ya no estaba dispuesta a tolerar ni una manipulación más, ni una invalidación más, ni una traición más. La explosión de Mariana no fue solo contra Alexis, fue contra todo el sistema de manipulación psicológica que había estado experimentando durante semanas. Era como ver a alguien que finalmente se harta de ser manipulado y decide plantarse para defender su cordura y su dignidad. Los otros habitantes del cuarto día observaban la escena con una mezcla de admiración y sorpresa. Elaine, Priscilla y Siki habían visto a una Mariana completamente diferente, una versión que no sabían que existía. Era como descubrir que tu amiga más tranquila también puede ser la más feroz cuando la situación lo requiere. Pero la cosa no terminó ahí. La confrontación entre Mariana y Facundo por la defensa de Alexis se intensificó cuando Mariana decidió no solo atacar la posición de Facundo, sino también exponer la hipocresía de toda la situación. Era como ver a una abogada presentando su alegato final en el caso más importante de su carrera. Él dice que es estrategia, pero luego se engancha personalmente con todo, argumentó Mariana, refiriéndose a Alexis. Y tú lo defiendes después de todo lo que se vio en el cine, agregó, dirigiéndose directamente a Facundo con una mirada que podría haber derretido el hielo. La tensión en la fogata era tan densa que se podía cortar con cuchillo. Los otros habitantes no sabían si intervenir, si retirarse, o si simplemente quedarse a presenciar lo que prometía ser una de las confrontaciones más memorables en la historia del reality. Facundo, que siempre había sido conocido por su frontalidad, se encontró por primera vez en una posición defensiva ante alguien que no solo lo igualaba en inteligencia, sino que además tenía la razón moral de su lado. Era como ver a David enfrentándose a Goliat, pero en este caso David tenía muy claro dónde apuntar. Es que ustedes no entienden cómo funciona el juego, intentó argumentar Facundo, pero Mariana ya no estaba dispuesta a que la trataran como si fuera una principiante. Su respuesta fue devastadora. Entendemos perfectamente cómo funciona, lo que no toleramos es la hipocresía. Esa palabra, hipocresía, resonó en la fogata como un gong. Mariana había puesto el dedo en la llaga de todo lo que estaba mal no solo con Alexis, sino con la forma en que algunos habitantes estaban jugando. Era como si hubiera encontrado la palabra perfecta para describir todo lo que la había estado molestando durante semanas. La explosión de Mariana también tenía raíces más profundas de las que se veían en superficie. Días antes, Facundo había hecho comentarios humillantes sobre su cuerpo, usando el término planosidad 2 veces para describir su físico. Mariana había quedado tan afectada por esos comentarios que le había dicho a Facundo, me humillaste muchísimo, me hundió, güey, me hundió. Este antecedente era crucial para entender por qué la defensa de Facundo hacia Alexis fue tan dolorosa para Mariana. No era solo que estuviera defendiendo a alguien del bando contrario, sino que lo hacía después de haberla lastimado profundamente con comentarios sobre su apariencia física. Era como si le hubiera abierto una herida y luego le echara sal. La actriz había mostrado una vulnerabilidad extrema cuando confrontó a Facundo por esos comentarios sobre su cuerpo. Me humillaste muchísimo, le había dicho, y Facundo simplemente había sonreído y continuado rasurándose sin ofrecer disculpas. Esa actitud despreocupada ante el dolor que había causado había sido otro clavo en el ataúd de su relación. Ahora, viendo a ese mismo Facundo defender a Alexis contra ella, Mariana sintió que se completaba un círculo de traiciones y desprecios que ya no podía tolerar más. Era como si todo el dolor acumulado hubiera encontrado finalmente un canal de expresión. La confrontación siguió escalando cuando Mariana decidió exponer no solo el comportamiento de Alexis, sino también la ceguera selectiva de quienes lo defendían. Ustedes ven lo que quieren ver, les dijo a Facundo y a los otros que habían empezado a arrimarse para defender la posición del argentino. Esta frase revelaba algo fundamental sobre la percepción de Mariana. Ella había estado observando y analizando comportamientos que otros estaban dispuestos a ignorar por conveniencia de juego. Era como si hubiera sido la única dispuesta a llamar las cosas por su nombre mientras los demás jugaban a la política. Los habitantes del cuarto noche, que habían escuchado parte de la confrontación desde la distancia, comenzaron a acercarse para entender qué estaba pasando. La tensión ya no se limitaba a la fogata, sino que se había extendido por toda la casa como una onda expansiva. Alexis Ayala, el centro de la controversia, al principio no estaba presente durante los primeros momentos de la explosión de Mariana. Pero cuando finalmente se enteró de lo que se estaba diciendo sobre él, su reacción fue exactamente la que Mariana había predicho, se lo tomó completamente personal. El actor de 60 años no pudo mantener la compostura que tanto predicaba cuando se trataba de estrategia. En lugar de responder con la madurez que su edad y experiencia sugerían, reaccionó con la misma emotividad que criticaba en otros. Era la confirmación perfecta de las observaciones de Mariana. ¿Sordense? Yo digo sordense, preguntó Alexis cuando le llegaron los comentarios de Mariana, con una indignación que contradecía completamente su discurso de que todo era parte del juego.
Era como ver a alguien que predica serenidad y luego explota por cualquier cosa. La respuesta de Alexis demostró que Mariana había dado exactamente en el blanco. El hombre que constantemente les decía a otros que no se tomaran las cosas personal estaba claramente tomándose todo muy personal. Era una hipocresía tan evidente que hasta los habitantes más neutros comenzaron a cuestionar la coherencia del veterano actor. Pero la cosa no terminó ahí. Mariana, embriagada por la sensación de finalmente haber dicho su verdad, decidió profundizar en su análisis del comportamiento de Alexis. Era como si hubiera roto una presa y ahora todas sus observaciones acumuladas estuvieran saliendo como una cascada imparable. Él se cree el maestro del juego, pero es el primero que se ofende cuando alguien no sigue su guión, continuó Mariana, y esta observación reveló algo que muchos espectadores habían notado pero nadie había verbalizado tan claramente. Alexis tenía tendencia a querer controlar las narrativas y se frustraba cuando otros habitantes no seguían sus expectativas. La precisión del análisis de Mariana era devastadora. No estaba atacando ciegamente, sino que estaba desmenuzando sistemáticamente las contradicciones en el comportamiento de Alexis. Era como ver a una cirujana operando con precisión milimétrica, exponiendo cada nervio y cada músculo del problema. Los otros habitantes comenzaron a tomar bandos. Los del cuarto día, que al principio habían estado sorprendidos por la explosión de Mariana, comenzaron a solidarizarse con ella al darse cuenta de que muchas de sus observaciones resonaban con experiencias que ellos también habían tenido. Elaine Aro, por ejemplo, recordó varias ocasiones en las que Alexis había sido condescendiente con ella, especialmente durante las dinámicas de presupuesto semanal. Priscila también había experimentado comentarios similares que la habían hecho sentir menospreciada. Era como si Mariana hubiera abierto la puerta para que todos compartieran experiencias similares. Siki, que siempre había mantenido una postura más diplomática, también reconoció que había momentos en los que Alexis adoptaba una actitud de superioridad que no correspondía con su predicado de «es solo un juego». Era la confirmación de que las observaciones de Mariana no eran percepciones aisladas, sino patrones reconocibles. Por otro lado, los del cuarto noche comenzaron a cerrar filas en torno a Alexis, pero no porque estuvieran completamente convencidos de su comportamiento, sino porque por estrategia necesitaban mantener la cohesión de su grupo. Era la típica dinámica del reality donde la lealtad de equipo a veces supera las percepciones individuales. Mar Contreras, que había estado presente durante varios de los comentarios que Mariana mencionaba, se encontró en una posición incómoda porque sabía que algunas de las observaciones de la actriz tenían fundamento. Pero la dinámica del juego la obligaba a defender a su compañero de cuarto, creando una tensión interna evidente. Aaron Mercury adoptó una postura más neutral, tratando de entender ambas perspectivas sin tomar partido completamente. Su posición era inteligente desde el punto de vista de estrategia, pero también revelaba que incluso dentro del cuarto noche había reservas sobre algunos aspectos del comportamiento de Alexis. Juana, fiel a su estilo de navegador entre ambos mundos, trató de mediar la situación, pero se encontró con que esta vez la polarización era demasiado intensa para sus técnicas habituales de diplomacia. Era como si el conflicto hubiera alcanzado un punto de no retorno donde la mediación ya no era efectiva. La confrontación entre Mariana y Facundo por la defensa de Alexis se intensificó cuando la actriz decidió abordar directamente la traición del argentino. Tú, que acabas de ser expuesto hablando mal de nosotros, ahora defiendes a alguien del otro bando contra mí, le dijo con una claridad que cortaba como navaja. Esta observación de Mariana fue particularmente devastadora porque expuso la incoherencia no solo de la posición de Facundo, sino también de sus prioridades. Era como si hubiera puesto un espejo frente a él para que viera la imagen completa de sus contradicciones. Facundo, que hasta ese momento había mantenido cierta compostura, comenzó a mostrar signos de frustración ante la precisión de los ataques de Mariana. Era como ver a alguien que estaba acostumbrado a manejar las situaciones de confrontación encontrarse con un oponente que no solo no se intimidaba, sino que además tenía argumentos sólidos. Yo no estoy defendiendo a nadie, estoy siendo objetivo, intentó argumentar Facundo, pero Mariana ya no estaba dispuesta a aceptar ese tipo de racionalizaciones. Su respuesta fue implacable, la objetividad que no tuviste cuando hablaste de nosotros a espaldas. El punto de Mariana era irrefutable. ¿Cómo podía Facundo alegar objetividad cuando acababa de ser expuesto teniendo conversaciones subjetivas y críticas sobre sus propios compañeros de cuarto? Era una contradicción tan evidente que hasta los espectadores más neutrales podían ver la validez del argumento de Mariana. La tensión escaló aún más cuando otros habitantes comenzaron a involucrarse en la discusión. Dalila Polanco, que siempre había mantenido una posición equilibrada entre ambos cuartos, se vio obligada a tomar una postura ante la intensidad de la confrontación. Mariana tiene razón en algunas cosas, admitió Dalila, y esta validación de una figura respetada en la casa fue como agregar leña al fuego de la confianza de Mariana. Era la confirmación de que sus observaciones no eran producto de paranoia o estrategia, sino percepciones válidas compartidas por otros. La admisión de Dalila también creó ondas expansivas en el cuarto noche,
donde comenzaron a cuestionar si habían estado demasiado ciegos ante ciertos comportamientos de Alexis por lealtad de grupo. Era como si una grieta hubiera aparecido en la narrativa que habían construido sobre su compañero. Alexis, que para este momento ya se había sumado completamente a la confrontación, cometió el error de probar exactamente el punto que Mariana había estado haciendo. En lugar de responder con la madurez de estrategia que predicaba, se dejó llevar por la emoción y comenzó a atacar personalmente a Mariana. Ella no entiende cómo funciona esto, dijo Alexis con un tono condescendiente que confirmó todas las observaciones de Mariana sobre su actitud superior. Era como si hubiera decidido proporcionar evidencia en vivo de todo lo que la actriz había estado denunciando. ¿Ves? Ahí está otra vez, respondió Mariana inmediatamente, señalando el tono condescendiente de Alexis. Dice que no es personal, pero me está hablando como si fuera una niña que no entiende. La precisión de su observación en tiempo real fue devastadora. La capacidad de Mariana para analizar y exponer comportamientos en tiempo real demostró un nivel de inteligencia emocional y conciencia que había estado subestimado por otros habitantes. Era como ver a una maestra dando una clase magistral sobre manipulación psicológica usando ejemplos en vivo. La confrontación alcanzó su clímax cuando Mariana decidió abordar directamente la hipocresía fundamental que había estado observando durante semanas. Tú predicas que todo es estrategia y que nada es personal, pero te ofendes por todo y tratas a los demás como si fueran inferiores, le dijo directamente a Alexis. Esta síntesis del problema fue como un diagnóstico médico perfecto. Mariana había logrado articular el problema central que había estado creando tensión durante semanas, pero que nadie había sabido expresar tan claramente. Era la cristalización de todas las frustraciones acumuladas. La respuesta de Alexis a esta confrontación directa fue exactamente lo que Mariana había predicho, más condescendencia disfrazada de paciencia. Mira, niña, tú no entiendes cómo es esto, comenzó, e inmediatamente se dio cuenta de que había cometido un error fatal. Niña. Me acabas de decir niña, explotó Mariana con una indignación completamente justificada. Era como si Alexis hubiera decidido proporcionar el ejemplo perfecto de exactamente el tipo de comportamiento que ella había estado denunciando. El uso del término niña por parte de Alexis fue percibido no solo como condescendiente, sino también como machista por muchos de los habitantes presentes. Era una línea que no debería haber cruzado, especialmente considerando que estaba tratando de defender su posición de que no era personalmente ofensivo. Mariana aprovechó este momento para dar el golpe final. Esto es exactamente lo que estoy diciendo. Me llamas niña para invalidar mis argumentos, me hablas como si fuera inferior, y luego dices que no es personal. Eso es exactamente la hipocresía de la que estoy hablando. La lógica de su argumento era irrefutable. Alexis había proporcionado la demostración perfecta de todos los puntos que Mariana había estado haciendo durante la confrontación. Era como si ella hubiera tendido una trampa y él hubiera caído directamente en ella. Los otros habitantes observaron este momento con una mezcla de admiración hacia Mariana y reconocimiento incómodo de que Alexis había cruzado una línea. Era uno de esos momentos donde alguien revela más sobre sí mismo de lo que pretendía. La confrontación comenzó a calmarse cuando la jefa intervino con un anuncio sobre las próximas nominaciones, pero el daño ya estaba hecho. Las líneas habían quedado trazadas, las alianzas habían sido cuestionadas, y Mariana se había establecido como una fuerza a tener en cuenta. En las horas siguientes a la confrontación, los habitantes procesaron lo que había pasado de diferentes maneras. El cuarto día se solidarizó más alrededor de Mariana, reconociendo que había expresado preocupaciones que muchos habían sentido pero no habían expresado. El cuarto noche, por otro lado, tuvo que lidiar con la realidad incómoda de que uno de sus miembros había mostrado comportamiento que era difícil de defender. Era el comienzo de lo que se convertiría en un cambio importante en las dinámicas de la casa. Las consecuencias de esta explosión eran de largo alcance. Mariana no solo había expuesto patrones de comportamiento importantes, sino que también había demostrado un nivel de pensamiento estratégico e inteligencia emocional que la reposicionó como una jugadora importante en el juego. Las nominaciones que llegarían más tarde esa semana estuvieron fuertemente influenciadas por los eventos de esa noche. Mariana nominó a Alexis con 2 puntos, enviando un mensaje claro de que su explosión no había sido solo desahogo emocional, sino una decisión estratégica para atacar a alguien que había demostrado ser problemático. La forma en que Mariana manejó la situación después de la confrontación también demostró su madurez. En lugar de regodearse o continuar atacando, se enfocó en fortalecer sus relaciones dentro del cuarto día y construir su caso para las próximas votaciones. Los espectadores en redes sociales estuvieron divididos en sus reacciones a la confrontación. Algunos elogiaron a Mariana por defenderse y exponer comportamiento que había sido problemático. Otros sintieron que había sido demasiado agresiva o que se había tomado las cosas demasiado personal. Sin embargo, la mayoría de comentarios apoyaron la posición de Mariana,
particularmente su señalamiento de los dobles estándares y comportamiento condescendiente que muchos espectadores también habían notado pero no habían visto abordado directamente. La explosión también destacó las dinámicas de género en la casa. El uso de niña por Alexis y su tono generalmente condescendiente hacia las mujeres había sido notado por muchos espectadores, y la confrontación de Mariana trajo estos temas al frente. Las implicaciones de esta noche se extendieron más allá del conflicto inmediato. Había cambiado el equilibrio de poder en la casa, demostrado que jugadores aparentemente tranquilos podían ser oponentes formidables, y establecido nuevas alianzas y enemistades que impactarían el resto de la temporada. Mariana había probado que a veces los ataques más devastadores vienen de las fuentes más inesperadas. Su observación cuidadosa, pensamiento analítico y timín de estrategia había creado una de las confrontaciones más memorables en la historia del reality. Las próximas semanas mostrarían si esta explosión había sido un punto de inflexión que beneficiaría su juego, o si había pintado un objetivo en su espalda que la haría vulnerable a la eliminación. Pero una cosa era segura, nadie volvería a subestimar a Mariana Bottas nunca más. Y esto, mis queridos fans del drama, es exactamente por qué necesitas suscribirte al canal México Reality Report y activar esa campanita. Porque cuando alguien como Mariana Bottas explota después de semanas de observación cuidadosa, sabes que el resto de la temporada va a estar absolutamente explosiva. No te pierdas ni un segundo del drama que está por venir, porque si esta confrontación nos enseñó algo, es que en la Casa de los Famosos México 2025, cualquiera puede convertirse en el protagonista del próximo momento inolvidable.